Estás escuchando tu programa Tiempo de Esperanza, con un mensaje de amor, de paz, fe y seguridad. Muy buenos días, queridos amigos. Mucho gusto me da saludarles el día de hoy porque estamos ya iniciando nuestro programa Tiempo de Esperanza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa no sin antes saludar a mi amigo el ingeniero Rubén Armendáriz, que nos acompaña el día de hoy. Hola amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Qué bueno que estén escuchando nuestro programa Tiempo de Esperanza. Ya sabe, preste mucha atención a los consejos que tenemos esta mañana para usted. Están muy interesantes, no se los puede perder. Y para que los comparta con sus amigos y familia que no están aquí en la localidad o que lo van a escuchar más tarde, recuerden que estamos a través de facebook.com/Tiempo de Esperanza El Dorado, y también estamos a través de YouTube como Tiempo de Esperanza El Dorado. Estamos en Apple Podcast, Spotify Podcast y Anchor.fm como Tiempo de Esperanza. Somos los del relojito azul y ahora sí, no se pierda de este programa. Así es, amigos, y bueno, continuando con nuestro programa, vamos a escuchar al grupo Kiddush Hashem con este hermoso canto que se titula Vaso de Honra. Todo lo que hay
pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Amigos, a continuación vamos a escuchar a nuestra amiga Nessie Pitao con el consejo de salud para el día de hoy. 1 minuto de salud, vamos a escuchar cuida tu abdomen. Vamos a escuchar a nuestra amiga Nessie. La grasa o tejido adiposo que se concentra en el abdomen es peligrosa. ¿Qué tiene la grasa visceral que la convierte en un fuerte marcador de riesgo de enfermedad? Estudios realizados por la Universidad de Harvard confirman que la grasa que rodea el hígado y otros órganos abdominales es muy activa metabólicamente. Libera ácidos grasos, agentes inflamatorios y hormonas que en última instancia conducen a niveles más altos de colesterol dañino, triglicéridos, glucosa en la sangre e hipertensión arterial. Por eso es importante medir tu cintura. El Instituto Nacional del Corazón de los Estados Unidos recomienda que tu cintura mida menos de 89 centímetros o 35 pulgadas si eres mujer y menos de 102 centímetros o 40 pulgadas si eres hombre. Si descubres que tu grasa abdominal está por encima de lo recomendado, es menester que tomes medidas. Comienza un plan de ejercicio físico. Sigue una dieta balanceada. Evita el azúcar y las grasas y come más frutas, verduras, cereales y proteínas saludables. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Ahí está el consejo de salud para el día de hoy. Hay que ponerlo en práctica y bueno, pues vamos ahora a escuchar la receta del día de hoy con nuestra amiga Ana Karen Ochoa. Ella nos va a enseñar cómo hacer unos huevos motuleños, porque si no has desayunado, pues déjame decirte que esta es una gran opción para que, bueno, pues también desayunes en familia y en casita. Así que vamos a escuchar la forma de preparar huevos motuleños. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Karen y me da gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a hacer unos huevos motuleños y los ingredientes son 4 cucharadas de aceite, 1 kilo de frijoles refritos, 12 tortillas fritas, 12 huevos y queso rallado. Para prepararlo, en un platón coloca la mitad de las tortillas ya fritas y unte sobre cada una los frijoles y cubre con las otras tortillas. Luego fríe los huevos estrellados uno por uno y váyalos poniendo sobre cada tortilla. Finalmente, báñalos con una salsa bien caliente, espolvoréalos con queso y sírvalos de inmediato. Espero que sea de tu agrado y que lo disfrutes en familia. Que tengas un excelente día. Se despide de ustedes su amiga Ana Karen. Bien amigos, pues después de haber escuchado cómo preparar esta rica receta, vamos a escuchar ahora la matutina con nuestra amiga Miriam Suárez. Ella nos va a hablar acerca de saliva poderosa. Vamos a ver de qué se trata, qué consejo nos da, qué podemos aprender. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula Saliva poderosa. El versículo para esta matutina se encuentra en Juan 9, 6, 7. Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó
y cuando regresó ya podía ver. ¿Has pensado qué incómodo sería vivir con la boca seca? La saliva es uno de los fluidos de nuestro cuerpo más importantes. Se produce durante las 24 horas del día en las glándulas salivales, ubicadas dentro de tus mejillas. Al fondo de tu boca producen entre 1 y 2 litros de saliva diarios, aunque menos en la noche. Sin esa cantidad de saliva, una rebanada de pan sería tan seca que lastimaría tu garganta. Necesitas saliva para masticar. Además, humedece tu lengua para que puedas disfrutar los sabores que comes. Por eso, cuando sientas sed, bebe agua inmediatamente. La saliva no tiene olor, huele mal cuando falta agua. La saliva se compone mayormente de agua. También contiene calcio y sustancias para proteger de infecciones los dientes y la boca, enzimas que ayudan en la digestión. Un poco de mucina, moco, que ayuda a que la comida no te lastime en su viaje al estómago, además de 500 tipos de bacterias, hongos, etc. Hasta puede servir para mantener limpia una pequeña herida. Cada sustancia o fluido que Dios creó en nosotros es perfecto. Jesús usó su saliva para sanar a un ciego. Hizo lodo y lo untó al ciego sobre los ojos. Luego lo envió a lavarse en el estanque de Siloé. Cuando el hombre se lavó aquel lodo hecho con la saliva de Cristo, se dio cuenta de que había ocurrido un milagro. Podía ver. El secreto del poder de Jesús no radica en su saliva, sino en que es el Hijo de Dios y puede sanar lo que sea. ¿Padeces alguna enfermedad o conoces a alguien que sí? Recuerda la historia del ciego. Si Jesús pudo ayudarlo a ver, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Y bien, pues después de escuchar esta interesante matutina, ahora vamos con la reflexión del día de hoy, la prioridad de la promesa. Vamos a escucharla en la voz, como siempre, de nuestro amigo el pastor Daniel Herrera. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La prioridad de la promesa. Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es importante que retomemos el contexto de lo que hemos venido estudiando en todo un libro de la Biblia que se llama el libro de Gálatas. Pablo intenta enseñarnos que hay un proceso para salvar al ser humano y se llama justificación por la fe. Cuando le está enseñando a la gente de su iglesia, compuesta por judíos que se volvieron cristianos y gentiles que se volvieron cristianos, él les está intentando enseñar que somos salvos a través de conocer a Jesús por sus méritos, por su gracia, y que ese conocerlo y esa gracia nos llevará a enamorarnos tanto de Él que terminaremos obedeciendo sus 10 mandamientos, toditos, por amor a Él, y ahí entraremos en el camino de la obediencia, y todo ese proceso completo se llama en la Biblia justificación por la fe. Ese proceso, no olvidemos, es que hay que perdonar al ser humano, pagarle sus deudas, pero también habilitarlo para que se salga de la deuda, habilitarlo para que aprenda a amar a Dios a través de Jesús. Entonces a la iglesia de Pablo llegó un grupo de judíos que él llama judaizantes, que dijeron: no, hermanos, no es necesario hacer lo que está diciendo Pablo. Usted lo único que tiene que hacer es circuncidarse y con eso ya está salvo, porque eso lo va a hacer a usted el pueblo judío y tenemos derecho a la salvación. Hoy tenemos esos mismos dos extremos en pugna. Uno como el de los judaizantes: bueno, hagamos algunas obras que al final Dios es Dios bueno, Dios es Dios de todo, Dios está en todas partes, entonces hagamos buenas obras que de alguna manera el Señor nos va a salvar. Eso no es cierto. Y el otro extremo es:
Tranquilo, mi hermano, acepte a Cristo, que ya Cristo guardó la ley en la cruz y usted no necesita guardarla. Eso tampoco es cierto. Esta semana, Pablo nos enseñó que somos salvos gracias a una promesa que hizo Jesús de salvarnos, de venir a vivir entre nosotros, de pagar nuestra deuda. Les repitió 1000 veces a Abraham, aunque después a él y a su pueblo, por haber olvidado la ley, se le volvió a recordar. Esa ley que se dio en el Sinaí, que ya estaba desde mucho antes, no abolió el papel de la fe. ¿Cómo está tu bote de la salvación? ¿Con cuál remo estás avanzando? Recordemos que hubo un remo de la fe y un remo de la obediencia. Bueno, hay que mover ambos remos, pero realmente el primer remo que se mueve es el que queda en la mano en que uno tiene más fuerza. Ese es el que hace más fuerza. Ese es el remo de la fe. Significa que cada ser humano tiene la oportunidad de empezar a conocer a Dios, de empezar a sentir su amor. Hoy hay una lucha entre ¿qué es prioritario? ¿Obedecer o amar a Dios? Las dos cosas. Las dos cosas. Es prioritario que cada ser humano dedique un tiempo a estar con Dios y Él le irá enseñando el resto de las cosas. Yo sé que cuando escuchamos estos audios y vamos a diferentes iglesias y tratamos de unificar estos criterios, nos ha causado controversia porque unos decimos una cosa, otros decimos otra. Pues la verdad, hay que hacer caso a lo que dice Dios en su palabra. Tenemos un Jesús lindo, precioso, que todos los días cuando nos levantamos ya está listo con el desayuno, está preparado el desayuno. Se llama la palabra de Dios. Pero se queda cientos de veces con el desayuno servido. Y comer ese desayuno, que es orar, leer la palabra, cantar, estar con Él en una intimidad, nos daría la fuerza para que ese día podamos tener la tranquilidad, la paz. El Espíritu Santo subirá los versículos que hayamos metido en la mente, los subirá para que podamos resistir. Dejamos a Jesús con el desayuno caliente todos los días y salimos de la casa cual borreguitos, sin dirección, sin alimento. Y luego en el día nos agarra el enemigo a través de pruebas, chismes, tentaciones, problemas, y vivimos abatidos y volvemos a la casa, no tomamos tiempo con Dios y así intentamos tener una vida de empresario, una vida de trabajador, una vida de estudiante, una vida de familia, una vida de hijo de Dios sin éxito. Pruebe tomando el desayuno cada mañana. El Señor se levantó temprano y preparó tu desayuno. La palabra de Dios es nuestro alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted desayunó bien hoy? No desayune a medias. Tome su tiempo. Y cuando el alimento esté en su cuerpo y en su mente, tendremos la fuerza para vivir una vida como Dios la desea. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. A continuación vamos a escuchar esta melodía especial que se titula El Banco del Señor, en la voz de Ricardo Cerato. Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor, vas a recibir con creces increíbles intereses de amor. Vivirás en la abundancia cuando veas las ganancias que te ofrece Dios. Si inviertes tus valores cristianos en el banco de Jehová, no tendrás que preocuparte, porque nada de faltarte jamás. Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad. Acércate a Él, habla con Él, orando.
deposites tus valores cristianos en el banco del Señor, vas a recibir con creces increíbles intereses de amor. Vivirás en la abundancia cuando veas las ganancias que te ofrece Dios. Acércate a Él, habla con Él, orando. Ampárate en Él, pídele a Él, cantando. Si buscas a Él, vas a saber, hermano, porque siempre en Él y solo en Él confiamos. Acércate a Él, habla con Él, orando. Ampárate en Él, pídele a Él, cantando. Si buscas a Él, vas a saber, hermano, porque siempre en Él y solo en Él confiamos. Amigos, pues ha llegado el tiempo de escuchar el tema central de esta mañana y vamos a escucharlo a través de la voz del pastor Enrique Romero. Vamos a poner mucha atención porque escucharemos un tema muy interesante. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia que nos está escuchando en las bellas tierras del Dorado. Les mandamos un saludo muy afectuoso desde Guasave, Sinaloa. Y en esta mañana nos sentimos muy contentos de poder hablarles a cada uno de ustedes a través de la radio, a través de la tecnología. Y en esta hora queremos compartir un mensaje que sin lugar a dudas será de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Así que antes de hacerlo, quiero invitarles a que ahí donde usted esté pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos y nos acompañes a través de una oración. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora de la mañana queremos agradecerle por todas sus bondades y sus cuidados para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que en esta hora al abrir su palabra podamos encontrar a Cristo Jesús en toda la extensión de la palabra y que el mensaje pueda darnos esperanza y pueda darnos confianza en Cristo Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En esta ocasión, quiero compartirles un texto de la Biblia maravilloso, un pasaje, una historia que tal vez en alguna ocasión usted ha leído, pero vamos a analizarla un poco. Y el pasaje es Mateo capítulo 8, versículos 23 en adelante. Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, es momento de usarla, es momento de abrirla y buscar el pasaje. Si no la tiene, usted puede anotar los pasajes, anotar la cita que estoy diciendo en este momento, y cuando esté en su casa con toda la comodidad, usted puede leer la historia, puede recordarla y leer y escuchar cómo Dios le va a hablar a través de estos pasajes. Así que en esta hora vamos a concentrarnos en Mateo capítulo 8, versículos 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron también. El primer versículo de esta historia, que es el versículo 23, nos cuenta acerca de un suceso en la vida de Jesús y los discípulos muy interesante. Pero para poder comprender el pasaje del día de hoy, tengo que explicarles rápidamente lo que había ocurrido durante todo el día. Mateo capítulo 8 es un capítulo muy peculiar de las Sagradas Escrituras porque, a diferencia de otros capítulos, este capítulo nos cuenta la agenda personal de Jesús de un día completo. Cuando uno lee Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 4, uno se va a encontrar que por la mañana de ese día Jesús sanó a un leproso. Tal vez has escuchado esta historia donde Jesús está predicando, se acerca un leproso y mientras toda la gente huye, el leproso se acerca a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús en su amor y en su misericordia dice: claro que quiero, sé limpio. Y dice la Biblia que Jesús lo toca y el leproso queda sano de toda enfermedad. Posteriormente, en ese mismo día, la Biblia registra que mientras Jesús se trasladaba a otro lugar, se acercó un centurión
afligido y angustiado, pidiendo la ayuda de Jesús porque su siervo, a quien tanto amaba y quería, se encontraba enfermo a punto de la muerte. Jesús decide ir a sanar a este siervo del centurión, pero cuando van en camino, la Biblia registra que el centurión se recuerda de que era un hombre impío, de que no era digno de que Jesús estará bajo su techo, y le dice: no es necesario que vayas, mejor di las palabras y mi siervo sanará. Jesús, impresionado por la fe de este hombre, sana al siervo a una distancia impresionante. La gente se maravilla y esto ocurre probablemente a la mitad del día. A las 3:15 del día, probablemente, la Biblia registra en este mismo capítulo 8 que Jesús va a la casa de Pedro y es allí donde realiza un milagro maravilloso. La suegra está enferma, tirada en cama, con fiebre, a punto de morir también, y Jesús decide sanar a la suegra de Pedro y cambiar la imagen de este hogar a un hogar con felicidad y a un hogar con fe. Y la Biblia registra que ahí Jesús realizó otro milagro. Al salir Jesús, ya por la tarde-noche, de la casa de Pedro, la Biblia registra que tenía planes de viajar a un lugar llamado Gadara, pero para trasladarse a este lugar tenía que hacerlo a través de una barca que lo estaba esperando a la orilla del lago. Y Jesús se dirigió allá con todos los discípulos y con toda la multitud. Al llegar a este lugar, la Biblia registra que al despedirse, 2 personas salieron de la multitud para decidir seguir a Jesús, para decidir bautizarse. Pero Jesús, al poner a prueba su fe y su decisión, se dieron cuenta estas personas que su decisión de seguirle no era tan firme ni estaban tan convencidos de poder hacerlo, que decidieron mejor regresarse y no seguir a Jesús. Cuando Jesús estaba a punto, ya ahora sí, de subir a la barca y viajar durante toda la noche para llegar al otro día a Gadara, es donde se relata lo que sucedió en ese momento. La historia que vamos a analizar en estos minutos que nos restan es lo que ocurrió durante toda esa noche cuando Jesús viajó en esta barca con los discípulos al otro lado. Y dice el primer versículo que leímos de esta historia, que es el verso 23, que entonces él, hablando de Jesús, entró en la barca y sus discípulos lo siguieron también. Este primer versículo nos dice una gran verdad, querida familia. Y la gran verdad es acerca de lo que es un discípulo. Si yo te preguntara en esta mañana qué es un discípulo, ¿qué es lo primero que se vendría a la mente? Ahora tal vez están viniéndote algunas respuestas, están viniéndote algunas definiciones, y estoy seguro que alguna de ellas es ser un seguidor de Cristo. Tal vez has pensado que un discípulo en este instante significa aquel que hace lo que su maestro hace. Y déjame decirte que todas las definiciones que tú puedas pensar de discípulo son correctas. Ninguna está mal. Pero hay una definición muy interesante que a mí me ha gustado mucho, que la encontré en un diccionario bíblico. Y la mejor definición que yo creo que puede ayudarnos en este momento es aquella que dice que un discípulo es aquel que sigue a su maestro a donde quiera que él va. Y la prueba más grande de esta definición la encontramos en este verso 23, porque dice el verso que cuando Jesús entró a la barca, es decir, el primero que entró al barco, a la lancha, a la panga, fue Jesús, pero quien le siguió posteriormente fueron los discípulos. Y esta, querida familia, es una gran lección. El día de hoy tú tienes que preguntarte, ¿a dónde está entrando Jesús que tú no estás entrando? ¿A dónde se está dirigiendo Jesús que tú no te estás dirigiendo? Hay muchas personas que tal vez en este momento han entrado a lugares a donde no deberían de haber entrado. Hay personas que se dicen ser discípulos de Cristo, que se dicen amar a Jesús con todo el corazón, pero entran en los bares, entran en los prostíbulos, entran en lugares a donde tal vez un seguidor de Cristo no debería de entrar. Y dice el texto bíblico que cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos, aquellos que pasaban todo el tiempo con él, aquellos que verdaderamente le amaban, aquellos que se decían ser sus seguidores, también entraron junto con él.
Versículo 24. Vean lo que dice este texto. Una vez que ellos entraron a la barca y se dirigían durante toda la noche hacia Gadara, dice el verso 24 de la siguiente manera. Y se levantó entonces en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hay una versión de la Biblia que lo relata de la siguiente manera y dice que de repente se levantó en el mar una tempestad tan grande. Esa palabra que esa traducción de la Biblia menciona es muy importante y es de repente. Quiere decir que cuando los discípulos y Jesús entraron a la barca y se decidieron a viajar durante toda la noche a Gadara, ellos pensaban que iba a ser una navegación tranquila, que ellos iban a viajar tal vez durante toda la noche de manera pacífica, que iban a llegar al otro lado, a Gadara, tranquilamente. Pero les ocurrió un gran detalle, y el detalle dice la Biblia que de repente se levantó una tempestad tan grande, una tormenta tan grande, que parecía que las olas rompían y cubrían la barca. En la Biblia, querida familia, encontramos varias tormentas, y esto es algo muy importante. Una de las tormentas importantes que la Biblia registra la encontramos en el Evangelio de los Hechos. Tal vez has escuchado esta famosa tormenta que le sucedió al apóstol Pablo cuando él viajaba prisionero a la ciudad de Roma. Dice el registro bíblico de Hechos que él viajaba prisionero y que esta tormenta le sorprendió, la levantó Dios, y ellos pensaban que iban a morir el apóstol Pablo junto con toda la tripulación. Pero el Señor, hablándole al apóstol Pablo, le dijo que ninguna vida se perdería, que estuvieran tranquilos. Esa tormenta Él la había mandado, esa tormenta Él la controlaba. Y en efecto, de esta tripulación, de esta barca en medio de esta tormenta, nadie murió, nadie padeció. Pero hubo otra tormenta también muy interesante en la Biblia, y que tal vez es la tormenta más famosa de la que todas las personas hablan o recuerdan cuando escuchan esta palabra de tormenta, y es la tormenta de Jonás capítulo 1. La Biblia registra que esta tormenta le sucedió a este profeta. ¿Recuerdan la indicación? Dios habló al profeta Jonás y le pidió que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad malvada, una ciudad de pecadores que necesitaban esperanza, pero por la reputación de esta ciudad, el profeta decidió no ir a Nínive y decidió trasladarse a otro lugar contrario. Él se fue, compró su boleto de barco y él se metió en este barco a otro lugar contrario. Él decidió dirigirse. Cuando él iba hacia ese lugar, dice la Biblia, el Señor levantó una tormenta grande para darle una lección a Jonás. Cuando él vio, dice la Biblia en Jonás 1:1, que era una tormenta de Jehová, él decidió decirle a la tripulación que lo enviaran al mar, que lo aventaran al mar para que la tormenta se calmara. Hay dos tormentas muy importantes que acabamos de mencionar, la tormenta de Hechos y la tormenta de Jonás. Hay una diferencia con la tormenta de Mateo capítulo 8, porque en la tormenta de Hechos y en la tormenta de Jonás, quien levanta la tormenta es Dios, para dar una lección a Pablo, para dar una lección de fe a Jonás, una lección de obediencia. Pero la tormenta de Mateo capítulo 8 no la levanta Dios, no la levanta Jehová para dar una lección como hemos visto en las dos historias anteriores. La tormenta de este momento la está levantando el enemigo de Dios. Jesús va dentro de la barca junto con los discípulos y el enemigo de Dios levanta esta tormenta no para dar una lección, no para destruir a los discípulos, no para destruir la barca. La tormenta que el enemigo levanta en Mateo capítulo 8 es una tormenta para destruir directamente a Jesús. Es una tormenta que el enemigo levantó de manera de repente. Es una tormenta que los discípulos no esperaban. Es una tormenta que los discípulos no tenían planificada. Y dice el texto bíblico que las olas eran tan grandes que las olas cubrían la barca. Hay una lección aquí que queremos extraer y en la cual queremos detenernos un poquito. Y es que todos, escúchame bien lo que voy a decir en este momento, todos pasamos o estamos pasando en este mismo momento por una tormenta difícil. Todos en este momento estamos teniendo problemas tal vez fuertes que, al igual que la tormenta de Mateo capítulo 8 de la cual estamos hablando, el objetivo de nuestros problemas que ha levantado el enemigo, que ha ocasionado el enemigo,
no es tanto para destruirnos a nosotros, no es tanto para destruir nuestra familia, no es tanto para destruir la iglesia de Dios. Las tormentas que el enemigo está levantando en este momento en tu vida es para destruir al Jesús del cual tú crees. Lo poco, lo mucho que tú crees en Jesús es lo que el enemigo quiere destruir. Y son tormentas similares a la de Mateo capítulo 8. Son similares que dice la Biblia, se levantan de manera de repente. Y esto es algo muy interesante, porque nadie, al menos yo no lo conozco o no conozco a ninguna persona así, nadie planifica tener problemas. Yo no conozco a nadie que agende tener problemas y que diga mañana a las 12 del día voy a tener un problema. O la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año yo voy a tener un problema. Nadie agenda un problema. Los problemas llegan de manera de repente. Los problemas nos sorprenden. Nadie se prepara psicológicamente, económicamente para tener un problema. Esos aparecen de manera de repente, de manera sorpresiva. Y esos problemas que estamos pasando, que la gente pasa en este mismo momento, son muchas veces tan grandes que parecen que destruyen nuestra barca, destruyen nuestra familia, destruyen nuestra vida espiritual. Simplemente el más claro ejemplo de esto es la situación que estamos pasando en esta pandemia, que ya tenemos un año con este problema. Un día estábamos con nuestra vida normal, con nuestros planes normales, soñando con lo que íbamos a hacer tal vez en un mes, en 15 días, y al otro día estábamos todos encerrados en casa. La pandemia apareció de repente, nuestros sueños se acabaron de manera de repente, nuestros planes con la familia acabaron de manera de repente. Apareció así, y todos pensamos que iba a ser por 40 días, después se extendió a 2 meses, después fue a 3 meses, y ahora ya llevamos un año y casi un mes y pasadito de este problema y de esta situación. Y este problema que llegó de manera de repente ha traído dolor. Las olas han sido tan grandes, las olas han sido tan devastadoras, los golpes de esta tormenta que estamos pasando en este momento han sido tan fuertes que vidas se han perdido, que muchos de nuestros familiares tal vez han perdido la batalla durante esta enfermedad, que muchos han caído enfermos por la salud, que muchos durante esta tormenta de enfermedad, de epidemia, han perdido sus trabajos, han cerrado sus negocios, muchos sus sueños se han derrumbado, muchas familias incluso se han separado por los problemas de esta pandemia. Y sentimos lo mismo que los discípulos sentían en aquel momento, que las olas eran tan grandes que parecía que las olas cubrían la barca y la hundían. Tal vez en este momento hay alguna persona que nos está escuchando a través de esta radio que sienta que la tormenta que está pasando está hundiendo su vida, su familia o todo lo que tiene. Yo no sé cuál sea la tormenta, yo ahorita dije la epidemia, pero tal vez tu problema, tu tormenta pueda ser el alcohol. Tal vez tu tormenta que estás pasando se llame el mal carácter. Tal vez la tormenta que estás pasando se llame el divorcio. Tal vez la tormenta que estás pasando se llame la preocupación por los hijos, la rebeldía de los hijos. Yo no sé cuál sea la tormenta, pero si estás pasando alguna, este mensaje es especialmente para ti. Pongámonos un momento en los zapatos de los discípulos. No eran hombres ajenos a lo que sucedía en las tormentas. Cuando uno analiza la Biblia, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno se va a dar cuenta ahí que los hombres que Jesús llamó para ser sus discípulos eran hombres de mar, eran hombres que crecieron en el mar. La gran mayoría eran pescadores, a excepción, por ejemplo, de Mateo, que era un cobrador de impuestos, o de Judas, que era un experto en las finanzas, en la tesorería, por eso se le dejó la bolsa del dinero, pero la gran mayoría eran hombres que crecieron en el mar, que habían pescado, que sabían comportarse en una lancha, que habían pasado muchas tormentas y que habían dominado muchas tormentas y habían salido ilesos y victoriosos de muchas tormentas. Pero dice la Biblia que en esta tormenta, esa experiencia, esa audacia que ellos tenían no servía absolutamente para nada. Eran 12 hombres luchando contra la tormenta y fracasaban. Eran 24 brazos que estaban
allí atacando contra la tormenta, luchando contra la tormenta y estaban fracasando. Eran 12 cerebros, 12 vidas experimentadas luchando contra una tormenta, pero dice la Biblia que las olas eran tan grandes que la barca parecía que se hundía, la barca parecía que se rompía. Aquí no importaba la experiencia, aquí no importaba cuánto tiempo habían navegado anteriormente. Aquí solamente importaba que no podían dominar la tormenta. Dice la Biblia que ante la desesperación de los discípulos, ante la impotencia de los discípulos, dice el texto 24, que Él dormía. ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice Él? Por supuesto se refiere a Jesús. Mientras los discípulos luchaban, mientras ellos trataban de sacar el agua, mientras unos remaban, mientras la barca se hundía, mientras los truenos sonaban, mientras las olas golpeaban la barca, dice la Biblia, pero Jesús dormía. Y tal vez hay alguna persona que esté leyendo la Biblia en este momento y que diga, pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuando mi barca se está hundiendo, Jesús duerme? ¿Que cuando mi matrimonio se está desbaratando por los golpes que está dando la vida, Jesús no hace nada, está dormido? ¿Que mientras la pandemia está azotando mi familia, mi negocio, mientras no tengo dinero para sostener a los que amo, a los que quiero, Jesús no le interesa, no le importa, Él está durmiendo? Familia, no es que a Jesús no le importe. No es que a Jesús no le interese lo que nos sucede. Él está al tanto de lo que nos sucede. Él está al pendiente de nuestra vida y de nuestra familia. Y hay muchos pasajes que lo demuestran. En esta mañana yo quisiera brindarte muchos, cientos que hay en la Biblia, pero el tiempo no nos da. Pero quiero decirte que tengas la fe y la seguridad, la certeza de que Jesús está más preocupado en resolver los problemas que tú mismo o que yo mismo. Dice la Biblia que cuando los discípulos estaban con esta impotencia de ver que la barca se rompía y se hundía, ellos se acordaron de que Jesús estaba en la barca, dormido, pero estaba. Y dice la Biblia que ante la desesperación que estaban pasando, ellos hicieron algo interesante que a mí me llama la atención. El versículo número 25 nos relata qué es lo que ellos hicieron y nos muestra 3 cosas que ellos hicieron que son fundamentales. Y escucha lo que voy a decir en este momento. Si tú quieres que tus tormentas se resuelvan, si tú quieres que tus tormentas desaparezcan, tienes que seguir el ejemplo que hicieron los discípulos. Y el ejemplo está en el versículo 25. Y dice así la Biblia. Entonces se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí hay 2 verbos muy importantes y una declaración fundamental que tienes que subrayar. Si tienes alguna pluma ahí a la mano, subraya estos 2 verbos importantes y subraya esta declaración porque es fundamental para lo que estamos hablando. Es más, si tú en esta mañana te olvidas de todo o no recuerdas todo lo que yo estoy diciendo en este momento, pero recuerdas este texto 25, recuerdas estos 2 verbos y esta declaración, eso es lo más importante. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Dice el verso 25. Entonces se acercaron, palabra número 1, sus discípulos, y lo despertaron, palabra número 2, diciendo, vean la declaración, Señor, sálvanos que perecemos. Vamos a analizar rápidamente la primera palabra y dice, se acercaron sus discípulos. La primera parte, la primera etapa, la primera fase para que la tormenta desapareciera y los problemas del discípulo o el problema de los discípulos se resolviera, está en esta palabra, se acercaron. Y escucha lo que voy a decir. ¿Tú quieres que el problema se resuelva, que la tormenta desaparezca? Lo primero que tienes que hacer es acercarte a Jesús. Y esta es la parte más difícil, queridos amigos, porque es lo que nadie quiere hacer hoy en día. Hoy a la gente le cuesta mucho acercarse a Jesús. Ahí está la clave de todo. La Biblia, cuando usted lee la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, está una declaración maravillosa, una promesa maravillosa. Y dice primera de Juan 1:9, si lo tienes lo puedes buscar ahí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo conozco a muchas personas que les encanta este versículo y yo sé que si tú no lo habías escuchado y ahorita lo escuchaste, te gustó mucho lo que este versículo dice porque la promesa es maravillosa.
Dice que si nosotros en algún momento cometimos un error, fallamos, pecamos, dice que tenemos que venir donde Jesús, confesar nuestros pecados, y dice que Él es bueno, Él es fiel y justo y va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de nuestros pecados. Yo creo que a todos los que estamos escuchando en este momento nos gustaría que Jesús nos perdonara y nos limpiara de nuestros pecados. Eso es lo que la gente más anhela y desea. Pero esa es la segunda parte maravillosa de este texto. La primera parte es la parte interesante y la que nadie desea hacer. A todos nos gusta la segunda parte, pero omitimos la primera parte. Pero para que esta promesa pueda cumplirse, dice el texto, si confesamos, para poder confesar nuestros pecados, para que Jesús pueda limpiarnos y perdonarnos, tenemos que venir a Él. Tenemos que decirle quiénes somos nosotros, aunque Él ya lo sabe. Tenemos que confesar nuestros errores, tenemos que confesar nuestras faltas. Y una vez que hayamos venido a Él, Él cumplirá la segunda parte de su promesa. No puede cumplir la promesa si no hemos hecho nosotros la primera parte. Así que la Biblia nos enseña que tenemos que acercarnos, tenemos que venir. Hay otro texto maravilloso que se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y este texto también contiene una promesa maravillosa que a la mayoría nos gusta. Y dice el Señor, venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. A todos nos gustaría que esta promesa fuera una realidad de nuestra vida y que el Señor limpiara nuestro corazón, limpiara nuestra mente y nos dejara blancos como la nieve. Bueno, eso es lo que todos deseamos, pero para que eso pueda ocurrir, inicia el versículo diciendo, venid pues. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que estar cerca de Él. Nuestras tormentas nunca van a desaparecer. Nuestras tormentas nunca van a ser puestas bajo control si no nos hemos acercado a Jesús. Yo conozco muchas personas que viven en una tormenta y que han permanecido en una tormenta por muchos años, pero es porque nunca han decidido acercarse a Cristo Jesús. Dice la Biblia que los discípulos decidieron hacerlo. Se acercaron a Jesús y dice la segunda parte del verso 25, y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Yo siempre me he imaginado esta parte de la historia a los discípulos gritando con todas sus fuerzas, hablando a Jesús. ¿Saben una cosa, querida familia? Yo creo que ahí radica gran parte del éxito para que nuestras tormentas desaparezcan. Y es que muchas veces nuestros problemas gritan mucho más fuerte que nuestras oraciones. No solamente tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que orar todos los días, tenemos que tener una comunión plena con Él, tenemos que escuchar su voz a través de las Escrituras y nosotros hablarle a través de la oración. Habrá gente que diga, pastor, pero yo he orado todos los días, yo lo busco todos los días, pero mis problemas siguen, mis tormentas persiguen. Bueno, tal vez no estás orando de la manera correcta. Tal vez el problema que tú tienes lo estás viendo tan demasiado grande que sientes que la oración que tú haces no está llegando lo suficientemente al cielo. Tienes que recordar que el Señor está ahí atento a lo que tú dices, atento a tus necesidades, atento a tus problemas, y Él las resolverá cuando Él crea que es el momento de hacerlo. Dice la Biblia entonces en el verso 25 que los discípulos vinieron, se acercaron a Jesús, se acordaron que Él estaba allí, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Reconocieron su impotencia, reconocieron que no podían hacer las cosas ellos solos. Y la historia termina de la siguiente manera en el verso 26. Dice el texto que Jesús se despertó y dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, dice el texto, Él se levantó, reprendió a los vientos y a la mar y sobrevino una gran calma. Me gusta mucho lo que dice este texto bíblico y dice que es que Jesús se levantó. Y es aquí donde yo me hago una pregunta y quiero hacerle una pregunta a cada uno de los que nos está escuchando para poder terminar. Y la pregunta es la siguiente. Humanamente, escuchen la pregunta muy bien. Humanamente, ¿es posible que Jesús haya escuchado el clamor de los discípulos en medio de la tormenta? Yo no sé si usted ha estado en una tormenta, pero la gente que lo ha estado ha dicho que en una tormenta
Imagínense la escena, los truenos son demasiado fuertes, el viento silba a todo lo que da. Ahora imagínense todo eso en medio de la mar, el ruido del mar, las olas golpeando el barco, todo en medio de una tormenta como de la que estamos hablando. Es un ruido tremendo donde la voz de cualquier persona se puede perder. La Biblia registra que en medio de una escena como esta, los discípulos gritaron con todas sus fuerzas a Jesús, que estaba dormido, que estaba cansado después de un día de trabajo tremendo. Humanamente posible, le voy a decir, es imposible que Jesús haya escuchado la voz de los discípulos. Humanamente era imposible que Jesús pudiera escucharlos y levantarse en medio de esta tormenta. Pero la Biblia dice en el verso 26 que estamos leyendo que Jesús se levantó al escuchar el clamor de los discípulos. Y es que la lección que la Biblia nos quiere dar en este momento es que a Jesús no lo despiertan las tormentas. Era mucho más fácil que Jesús fuera despertado por las tormentas, por el trueno, por las olas, por el golpeteo del agua en la barca que de la voz de los discípulos. Pero a Jesús no lo despiertan las tormentas. A Jesús no lo despiertan los problemas de la vida. A Jesús no lo despiertan las situaciones adversas que nosotros tenemos. A Jesús lo que lo despierta, lo que lo mueve, lo que lo pone en acción, es cuando escucha a su pueblo clamar, es cuando escucha a la gente que cree en Él, que confía en Él, pedir ayuda al Dios en el cual ellos creen. Y cuando nosotros lo hacemos, dice la Biblia, Jesús entra inmediatamente en acción. Aparentemente Él está dormido, aparentemente Él no está haciendo nada, pero lo que Él espera es que nosotros le busquemos de todo corazón en medio de nuestra tormenta. Y cuando eso ocurra, dice la Biblia lo que pasó en el verso 26, que Jesús se levantó, reprendió a los vientos, al mar, y entonces dice la Biblia, sobrevino una gran calma, una gran paz vino en ese momento. Me imagino la escena y es que el rayo desapareció, el cielo nublado comenzó a esparcirse las nubes, la luna comenzó a brillar, las estrellas comenzaron a salir nuevamente ante la indicación de Jesús, el mar agitado comenzó a tranquilizarse y sobrevino una gran paz. El miedo que había en los discípulos se convirtió en una serenidad tremenda que vino después de que Jesús se levantó y reprendió al viento y reprendió a la mar. Dice la Biblia, vino una gran calma. Y los hombres, dice la Biblia, maravillados decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Después de una tormenta, vino una paz tremenda. La Biblia dice que Jesús una vez mencionó y dijo que la paz que Él ofrece es una paz especial. Él lo dijo con estas palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz que el Señor te está ofreciendo es una paz permanente. Es una paz que va a detener toda tormenta. El Señor quiere detenerlas. El Señor quiere traer esta paz a tu corazón. Pero tienes que buscarlo a Él. No busques el alcohol para buscar la paz. El alcohol a lo mejor te va a dar una paz, pero va a ser una paz de unos minutos, de unas horas. Cuando pase el efecto del alcohol, te vas a volver a acordar de tus problemas. Las tormentas van a volver a aparecer. No busques la paz en las drogas, que también será momentáneo. Al pasar el efecto de las drogas, las tormentas volverán a aparecer. Pero la paz que ofrece Jesús es una paz que permanece para siempre. Es una paz que Él quiere brindarte, no solo a ti, sino también a tu familia y a todos los que te rodean. Pero para que esa paz pueda ser una realidad, tienes que acudir a Jesús y pedir su ayuda. En esta hora yo quiero preguntarte si tú deseas que Jesús te brinde esa paz. Si es así, déjame hacer una oración por ti ahí donde tú estás y colocarte en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora queremos agradecerle por el mensaje de su palabra y porque yo sé que hay personas que nos están escuchando que están librando tormentas en este momento. Yo no conozco cuáles son esas tormentas, pero usted sí las conoce y estoy seguro que tú quieras resolver esos problemas que hay. Queremos pedirle, Señor, que cada persona en esta hora pueda acercarse a usted, pueda clamar y decirte, Jesús, ayúdame porque mi matrimonio perece, ayúdame porque mis hijos están pereciendo, ayúdame porque mi trabajo necesita de tu ayuda,
Y yo estoy seguro que en estos momentos usted se levantará al escuchar el clamor de ellos y detendrá toda la tormenta, Señor, que se levante, y que dará a cada vida, a cada corazón, a cada familia, una paz que solamente usted puede dar. Bendiga a cada radio escucha y bendiga a cada persona que esté siguiendo esta transmisión. Y déles también de esa paz de Cristo Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te en momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto
Bien, pues es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, pues ya sabemos que contamos con ustedes para el próximo programa, si Dios quiere, a las 8 de la mañana. Nos vemos aquí a través de la 103.1 y como siempre, pues deseamos que tengan un feliz día, amigos, y pues que Dios bendiga a usted y a su familia. Muchísimas gracias por acompañarnos y también despido a mi amigo el ingeniero Rubén Armendáriz. Con eso terminamos el programa del día de hoy, amigos. Les recordamos que este programa no solo es para entretener, es para que usted lo ponga en práctica y pueda mejorar su vida física, mental y espiritual. Y les recordamos que estamos a través de los medios digitales por si usted quiere volver a escucharlo, si estaba en el trabajo, no le dio chance de escucharlo todo, puede ir a Facebook y también a YouTube para encontrarnos como Tiempo de Esperanza El Dorado. También nos puede encontrar en Anchor.fm, en Spotify Podcast y Apple Podcast como Tiempo de Esperanza. Somos los del Relojito Azul. Les recordamos que este programa es patrocinado por sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que tengan un excelente día.